Bueno, David, yo sé que este tema te hace especial ilusión, Sí, estoy encantado con este tema. ¿no? Estoy... Nos vamos a Washington. Sí, nos Porque vamos ha a pasado Washington. algo bastante curioso. Yo esto la verdad que no lo había visto en mi vida. No sé tú. Bueno, Bueno, cosas que dejan de sorprender ya con la administración Trump. cuéntanos de qué va esto. Pues hoy toca hablar de una chapuza de la administración Trump que está dando la vuelta al mundo. Y es que, bueno, esto le ha ocurrido a Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic, que ha sido añadido por accidente a un chat grupal en la aplicación Signal, donde altos funcionarios del gobierno de Donald Trump debatían planes militares confidenciales sobre ataques en Yemen. En este grupo participaban figuras de alto nivel como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Vamos, la plana mayor del gobierno estadounidense. Básicamente, durante las conversaciones se compartieron detalles sensibles sobre los objetivos, el armamento a utilizar y la cronología de los ataques planificados contra los rebeldes hutíes en Yemen. Sí, Goldberg, sorprendido por su inclusión en el chat, el tío dijo, pero ¿este chat qué es? ¿De qué va esto? Me imagino la cara al ver de repente en un chat. Seguridad Nacional. Dice, bueno, pues observó cómo se discutían, claro, los planes en tiempo real. De hecho, 2 horas después de recibir la información detallada sobre el ataque, comenzaron los bombardeos en Yemen, coincidiendo exactamente con lo que se había mencionado en la conversación. Al final, este incidente pues, ha puesto en evidencia pues, graves fallos de seguridad de las comunicaciones internas del gobierno estadounidense, especialmente porque Signal no es una aplicación autorizada por el Departamento de Seguridad, ¿no? No es una aplicación donde se puedan tratar asuntos de alta confidencialidad. Totalmente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que se hubieran discutido planes de guerra en el chat y desestimó las afirmaciones de Goldberg, calificándolo de engañoso y desacreditado. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional confirmó la autenticidad de los mensajes y anunció una investigación para esclarecer cómo se produjo este error y prevenir futuras filtraciones de información sensible. Sí, ahora vamos al salseo. Al meollo del Vamos asunto. al salseo porque, vale, está muy bien. Han metido a un fulano a un grupo en el que se debatía cómo atacar Yemen, pero vamos a ver exactamente los mensajes. Vamos al grano. Venga. ¿Qué se comentó? Bueno, por ejemplo, uno de los mensajes. Se hablaba directamente de neutralizar nódulos hutíes en puntos estratégicos antes de medianoche. Otro mensaje mencionaba: tenemos el visto bueno si no hay reacción de hostil de Irán en las próximas 3 horas. Y todo esto con un tono muy informal en el que, bueno, pues se frivolizaba sobre decisiones que eran de vida y muerte. Tela, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, ¿qué dijo Vance? Porque Sí. esto... Pues Vance escribió que los europeos no se toman en serio su propia seguridad y que llevan décadas dependiendo de Estados Unidos como si fuéramos su niñera estratégica. También se refirió al apoyo europeo a Ucrania como una pantomima cara que sirve para tranquilizar conciencias, más para tranquilizar conciencias que para cambiar el equilibrio militar. Y en otro mensaje, aún más directo, dijo que si Europa quiere jugar a ser potencia, que empiece por pagar sus propias guerras. Sí, uno de los comentarios más comentado, valga la redundancia, fue el del propio secretario de Defensa Pete Hegseth, quien escribió: esto no es Vietnam, esto lo hacemos rápido y sin pedir permiso. También hubo una parte del chat en la que se habló de cómo vender mediáticamente el bombardeo a Yemen y se dijo, ¿no? Un asesor cercano a Trump dijo: podemos presentarlo como una acción de defensa de rutas marítimas, que suena mucho más noble que decir que es un castigo. Otro mensaje llamativo venía de un funcionario no identificado, posiblemente de Seguridad Nacional, que sugería que si los europeos se quejan, podemos recordarles que aún necesitan nuestro paraguas nuclear. Menuda panda de sinvergüenzas. Menuda panda. Pero ya no es que sea menuda panda de chapuceros. Sinvergüenzas y chapuceros. Y chapuceros sobre todo. Es tremendo. Bueno, pues esta es la parte del salseo de los mensajes filtrados. Bueno, realmente no es que se filtren, es que han metido a un periodista en el grupo. Claro, había memes, mira, los voy a poner porque hay un meme que es la cara de J.D. Vance cuando este señor periodista sale del grupo, ¿sabes? Y hay otro de ahora lo ponemos aquí también, el tío de Atlantic, y es el típico meme de todos en una reunión y de repente uno vestido de pollo pues tal cual. Bueno, nos reímos por no llorar, porque ver, es que esto es dramático. Es tremendo. Vamos con Ucrania porque paralelamente a todo esto se estaban celebrando en Riad
las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para intentar dar un poco forma al alto al fuego y todo esto que se quiere hacer. Cuéntanos un poco la última hora desde Riad. Pues las últimas negociaciones en Riad entre Estados Unidos y Rusia, en el marco de un posible alto el fuego en Ucrania, han estado rodeadas de un hermetismo casi total. Pero lo que se ha filtrado pinta un panorama tan delicado como revelador, ¿vale? La reunión, celebrada en el lujoso Hotel Ritz, el Ritz-Carlton de la capital saudí, duró más de 12 horas y terminó sin declaraciones oficiales, solo con la promesa de que el contenido de lo discutido se haría público este martes. Sí, lo que sí se sabe es que Washington intenta ir más allá de una simple pausa en los ataques a infraestructuras críticas, algo que, bueno, ya habían filtrado en conversaciones anteriores, y busca, bueno, el tema es un poco comprometer a Moscú con una tregua más amplia. En paralelo, el Kremlin sorprendió al poner sobre la mesa una nueva prioridad, que es reactivar el acuerdo de exportaciones de grano a través del Mar Negro, algo que la propia Rusia rompió en 2023 y que fue, bueno, pues peligroso para el comercio agrícola, ¿no?, a nivel internacional. Mientras, desde el frente nos llegan noticias desde Belgorod. Ayer comentábamos que los ucranianos habían tomado un primer pueblo en el Oblast de Belgorod, en territorio ruso, y lo que se sabe es que ahora han tomado Popovka, que es un segundo pueblo en territorio ruso, mientras que se va cerrando poco a poco el saliente de Kursk, se va abriendo el de Belgorod. Veremos si consiguen los ucranianos romper las líneas rusas aquí, aunque la entrada en Belgorod ha sido muy diferente a lo que fue la entrada en Kursk, ¿no? En Kursk, de repente, tomaron mucho territorio en una cantidad muy pequeña de tiempo, las defensas rusas se descalabraron en el frente, mientras que ahora en Belgorod están encontrando resistencia desde el primer día. También es verdad que hasta ahora no se aprecia que Ucrania haya usado los mismos medios en Belgorod que en Kursk. Entonces, bueno, vamos a dejar eso en un veremos qué va a pasar. Luego, tenemos la parte de la Comisión Europea. Sí, la Comisión Europea acaba de lanzar una advertencia seria y sin rodeos. Europa debe prepararse para un futuro donde las crisis, desde guerras hasta catástrofes climáticas, puedan dejar de ser excepcionales para convertirse en parte del día a día. El mensaje es claro. El continente ya no puede seguir funcionando como si la paz, la estabilidad y el acceso constante a recursos básicos estuvieran garantizados. Sí, de hecho, en un documento que se presentará oficialmente el miércoles, Bruselas detalla lo que llama la Estrategia de Preparación de la Unión, que es un plan que parece sacado un poco de una novela, no sé, de una distopía, película, ¿no? Una distopía, sí, de una película, yo qué sé. Bueno, el caso es que lo ha hecho porque cree que es necesario, ¿no?, dadas las situaciones o las circunstancias actuales. El plan abarca desde amenazas militares, con el temor creciente a una agresión rusa en los próximos 5 o 10 años, hasta pandemias, ciberataques o los cada vez más frecuentes desastres naturales provocados por el cambio climático, ¿no?, que le digan aquí a la gente de Valencia. Bueno, uno de los puntos más llamativos del documento es la recomendación concreta que hace la Unión Europea a los ciudadanos. Y a mí lo que más llama la atención es que cada hogar europeo, la Unión Europea pide que cada hogar europeo tenga reservas suficientes para sobrevivir 72 horas sin ayuda externa. Y esto incluye agua, medicamentos, baterías, por ejemplo, alimentos, etcétera, ¿no? La idea es que ante una crisis repentina, como un apagón, o un ataque, una catástrofe natural, pues las primeras horas, que son las más críticas, la gente cuente con lo básico para que esté más protegida. De hecho, esto nos hablaba el otro día, todavía no lo hemos publicado, pero estamos a punto. Miguel Delis, que vive en Suecia, y nos decía que allí lo que se recomienda es una semana de suministros en caso de que hubiera algún tipo de problema. Allí tienen mucho miedo, obviamente, a Rusia, porque si bien no hacen frontera directa, Suecia no hace frontera directa, sí que hay un punto en donde le abraza a Noruega, en el que están relativamente cerca de Rusia, ¿no? Sí, pero la estrategia no se queda ahí, porque se incluyen también hasta 30 acciones clave que van desde ejercicios de simulacro a gran escala entre países, formación ciudadana, coordinación militar-civil, creación de reservas estratégicas de medicamentos y alimentos y una plataforma digital europea para saber dónde están los refugios o los recursos disponibles en caso de emergencia. Es muy importante lo que has dicho de las reservas estratégicas, porque es algo que vimos en el COVID, por ejemplo, que le faltaba a España.
reservas estratégicas de material sanitario, de pues toda la parte, ¿no? De las mascarillas, de los trajes, tal, que es algo que, oye, no se había previsto, no se creía que era necesario y de repente, pues mira, oye, al final estos son planes de resiliencia y es verdad que, oye, prepararte para lo peor tiene su coste, pero cuando lo peor llega, pues te has preparado. ¿Vale? Bueno, otra noticia que no se nos escapa con este tema es lo de Lituania, que decíamos al principio que éramos unos frikis por hablar del presupuesto de defensa de Lituania. Bueno, pues hablamos de ello, porque allí sí que se han puesto las pilas. ¿Cómo le ven las orejas al lobo en los países bálticos? Totalmente. Lituania acaba de lanzar un mensaje fuerte y claro, y es que se toma muy en serio su propia defensa. El país báltico ha anunciado que aumentará su gasto militar del 3,9% de su PIB a un impresionante 5,25% el próximo año. Ya el 3,9% me parece una absoluta barbaridad. Si lo comparamos con el 1,30, creo que es el de España, pues es casi el triple. Pues ya ahora ves. Imagínate, 5,25%. Pues mira, para ponerlo en contexto, esto convertiría a Lituania en el miembro de la OTAN que más invierte proporcionalmente en defensa, a menos que Polonia, que ya anunció que llegará al 5%, decida subir un poco más en la subasta. Y como decíamos, este movimiento no es casual. Al final Lituania comparte frontera con Rusia y también con Bielorrusia y por tanto vive con especial atención pues todo lo que ocurre en Ucrania y teme que, bueno, si hubiera una escalada regional, ¿no? Al final los países bálticos, que son países pequeñitos, que es el eslabón más débil de la OTAN y de la Unión Europea, pues en caso de un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN o Rusia y la Unión Europea, claramente Lituania, Estonia, Letonia serían los países pues, que serían atacados en primer lugar porque serían los que más difícil tendrían defenderse, a pesar de que tienen una gran presencia militar de tropas de la OTAN en su territorio, ¿no? La decisión, esto también, que lo que refleja es un cambio de mentalidad en los países de la Unión Europea, un cambio de mentalidad que llevamos viendo desde el año 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania, porque, bueno, hubo un tiempo en el que muchos países de la OTAN, incluso los que estaban limitando, ¿no? con Rusia, pues no llegaban o llegaban exiguamente al 2% en gasto en defensa, que es la recomendación de la alianza, y ahora, pues bueno, ya hemos visto cómo estos están yendo mucho más allá. Cosa que, hombre, yo si fuera lituano viviría más tranquilo. Es que parece que solo tienes dos alternativas, ¿no? O te acercas a Rusia o te preparas un poquito, ¿no? Ahora mismo sí, no hay nadie por una razón. Que no lo esté haciendo. Antes había, ¿no? una neutralidad, sobre todo en los países nórdicos. Hablamos de Suecia y de Finlandia, países teóricamente neutrales. Pero es que, claro, vieron las orejas al lobo porque ¿cuál ha sido el problema de Ucrania? Bueno, que era relativamente neutral en el sentido de que no estaba adscrito ni a la Unión Europea ni a la OTAN y por tanto ha sido un país invadido y ha sido un país invadido porque no tenía hermanos mayores defendiéndole. Entonces, claro, ahora mismo estar en tierra de nadie tiene un coste de que si Rusia quiere colmar sus ansias expansionistas, pues es muy probable que lo vaya a hacer. Bueno, vamos con más noticias. Vamos con unas pildoritas sobre América Latina, Hispanoamérica, como lo quiera llamar. Hay mucha polémica con lo de los términos Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. Aquí esto, ¿no? Lo hemos explicado, pero oye, cada vez que digo América Latina alguien se me echa encima. Bueno, da igual América Latina porque son países que hablan una lengua derivada del latín, o en este caso podemos decir Hispanoamérica porque son países que hablan español. Si fuera un Portugal, un Brasil que hablan portugués, pues tendríamos que hablar de Latinoamérica o de Iberoamérica. Exacto. Si hablamos de la Guyana francesa, pues ya solo Latinoamérica. Mira, lo has explicado sin explicarlo. Muy bien, con ¿no? todo esto. Vale, sí. Pues venga. ¿Qué tenemos desde allí? Bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de un arancel del 25% a las importaciones provenientes de cualquier país que adquiera petróleo o gas de Venezuela. Esta medida, que entrará en vigor el 2 de abril, busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y afecta principalmente a naciones como China, India y España, principales compradores del crudo venezolano. Sí, Trump justificó esta decisión alegando que Venezuela ha enviado deliberadamente a Estados Unidos a decenas de miles de delincuentes de alto rango, incluyendo miembros del grupo conocido como el Tren de Aragua, ¿no? El otro día hablábamos de ellos porque han enviado a algunos a El Salvador, a la prisión, al CECOT. Bueno,
De hecho, el Tren de Aragua ha sido designado recientemente como organización terrorista por la administración Trump. Sí. Así que esto por la parte de Venezuela, y háblanos de Argentina. Pues el presidente argentino, Javier Milei, ha dado un paso que promete reabrir uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos del siglo XX en América Latina. Y es que ha ordenado la desclasificación total de todos los documentos relacionados con los nazis que huyeron a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. De esto tenemos un vídeo en Memorias de Pez, pero bueno, para poner un poco en contexto, durante décadas ha habido una especie de mito que tenía bastante de realidad, ¿no? Sobre cómo los altos mandos del Tercer Reich lograron escapar de la justicia y encontrar refugio en países sudamericanos, ¿no? Y especialmente en Argentina. El caso más conocido es el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, que fue capturado por el Mossad en Buenos Aires en 1960 y en una operación digna de película, ¿no? Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, en los años 40 y 50, ofreció un terreno fértil para estos fugitivos. Es una palabra, fugitivos. Me gusta. Se ha hablado de redes de evasión. Las ratlines, ¿no? Eso, conocidas como las ratlines, las líneas de las ratas. En la que, bueno, mediante pasaportes falsos, complicidades oficiales y una mezcla de intereses geopolíticos e ideológicos, o incluso económicos, hizo que se creara todo este sistema para que, bueno, pues los oficiales de mayor alto rango del Tercer Reich alemán escaparan a Latinoamérica muchas veces, previo paso por España, ¿no? Eso iba a decir, sí, que España estaba bastante implicada. Tú esto sabes mucho de las Redlines. Bueno, es que el vídeo que está hecho en Memorias de Pez lo escribí yo. Anda. Igual es por eso. ¿Qué me dices? Sí, sí. Vale, entonces salían de Alemania, entiendo, pasaban por Suiza. Por Suiza, era uno de los puntos clave que conectaban el continente con América, y también por España. ¿Por España? ¿Italia puede ser que...? Italia también. Por Italia algo pasaba, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues hasta aquí las noticias sobre geopolítica. Vamos ahora a las noticias sobre economía en el Rincón del Tiburón, porque también aquí tenemos bastante tela que cortar. Muchas veces hablamos de noticias sobre China, sobre la economía china, pero no nos paramos a detener. No nos detenemos ¿vale? Directamente a hablar de la economía de China, ¿no? Como un poco desde un foco más alejado. ¿Cómo te gusta hablar de que no hablamos de China, eh? No es la primera vez verdad. que... Es verdad. Es que siento que para la importancia que tiene Sí. China, o para la importancia que tiene la India en el mundo, no hablamos mucho de ella. Es verdad que, obviamente hablamos de lo que tenemos más cerca, pues hablamos mucho de Estados Unidos, de la Unión Europea, hablamos de América Latina, pero es verdad que China, el Indo-Pacífico, lo tenemos un poquito abandonado. Así que vamos a hablar un poco de en qué momento se encuentra la economía de China. Sí, porque China está atravesando un momento clave en su trayectoria económica. Durante décadas su crecimiento estuvo impulsado por un modelo basado en la manufactura de bajo coste, ¿no? Enormes fábricas, mano de obra abundante y salarios bajos que convirtieron al país en la fábrica del mundo. Sin embargo, ese modelo empieza a mostrar señales de agotamiento. Los salarios han subido, haciendo menos atractiva la producción barata. Y al mismo tiempo, otros países del sudeste asiático, como Vietnam o Indonesia, están ganando terreno al ofrecer costes laborales más bajos. A esto se suman las tensiones comerciales con Estados Unidos, que han complicado aún más el panorama. Sí, y este cambio de rumbo está teniendo pues consecuencias visibles, cuanto menos, en la economía china. Muchas fábricas han cerrado y se están perdiendo miles de empleos, sobre todo entre los trabajadores menos cualificados, que son los más vulnerables a este cambio, ¿no? En respuesta, China, ¿por qué está apostando? Bueno, pues por una transformación profunda de su industria. El país está invirtiendo grandes cantidades de dinero en automatización y en tecnologías avanzadas, con un interés especial en sectores estratégicos como todo lo que tiene que ver con la transición energética, especialmente con los vehículos eléctricos. Al final, la idea del gobierno chino aquí pues es bastante clara. Si no se puede competir en precio, pues habrá que competir por innovación, ¿no? En eficiencia. Así que bueno, el gobierno chino ve esta modernización como una necesidad cuanto menos urgente, sobre todo en un momento en el que su población en edad de trabajar empieza a disminuir. Recordemos, aquí lo decimos siempre, que China tiene un gran reto demográfico, que ya está perdiendo población y que su población está envejeciendo a niveles, bueno, muy rápidamente, mucho más rápido que los países desarrollados, porque por un lado tienen la política de un solo hijo, que estuvo
bueno, hasta hace unos años... Bueno, ya no la tienen, Ya pero no la que tienen, sí que pero ha afectado mucho. estuvo en vigor, que no me Eso salía es. la palabra, desde hace un montón de años. Luego también tienen la parte de que no tienen inmigración, por tanto no les entran nuevos jóvenes en vena, y eso pues claro, está haciendo que envejezca muy 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 rápido la población de China, ¿no? Entonces, si bien las nuevas tecnologías pueden impulsar la productividad y abrir mercados de alto valor, también tienen otro efecto colateral, que pueden desplazar a muchos trabajadores que no tienen la formación necesaria para adaptarse a los nuevos empleos. Y luego está la sustitución. Si se emplea la robótica a gran escala, por ejemplo, pues hay muchos trabajadores que se dedican a la manufactura que pueden perder su empleo y tendrán que reciclarse o tendrán que ver a ver qué hacen con ellos. Así es como China se enfrenta a un delicado equilibrio. Por un lado necesita modernizar su economía para no quedarse atrás, y por otro debe evitar que esta transformación deje a millones de personas, a decenas de millones, igual cientos de millones de personas, fuera de su nuevo modelo productivo. Así que el riesgo, bueno, no es solo económico, que no es solo el aumento del desempleo o la desigualdad, sino también que, bueno, todo esto pueda traducirse en tensiones sociales y políticas difíciles de controlar. Sabemos que en China hay un contrato social no escrito en el que, bueno, la gente no se mete mucho con su gobierno mientras vivan cada vez mejor. ¿Qué va a pasar cuando de repente una generación empieza a vivir peor que la anterior? Veremos si ese contrato social salta por los aires. Sí, luego hay que tener en cuenta que muchas empresas están trasladando sus fábricas a países vecinos más baratos, lo que agrava aún más la situación. Y en este contexto, el desafío del gobierno chino es diseñar una transición que no sea tecnológicamente avanzada únicamente, como decías tú, sino socialmente sostenible. El resultado de este proceso marcará el rumbo del país en las próximas décadas. Está bastante claro, ¿no? Sí, la verdad que no va a estar exenta de retos el futuro no va a estar exento de retos el futuro de la economía china. Yo creo que hasta ahora hemos visto la cara amable del crecimiento, de cómo China se ha convertido en una potencia económica. Y la verdad que están dando pasos estratégicos para seguir siéndolo y seguir creciendo, pero a la vez, como decimos, es una economía que se enfrenta a retos muy importantes. Bueno, dejamos a China, volvemos a la Unión Europea, porque ha salido un barómetro, de hecho con más de 20.000 encuestas, es decir, tiene bastante... ¿cómo se dice? El intervalo de confianza es muy elevado. Podemos decir que son resultados significativos. Significativos. ¿Te gusta a ti mucho esa palabra? Son resultados significativos sobre, oye, si a los europeos les gusta la Unión Europea. Sí. Una amplia mayoría de los europeos, en concreto el 74%, cree que su país ha salido ganando al formar parte de la Unión. Pero lo más interesante no es solo el dato, sino el motivo principal que muchos destacan. No es la economía, ni la libre circulación, ni siquiera el euro. Es la seguridad. Sí, y es que en tiempos de inestabilidad geopolítica, con la guerra en Ucrania aún en marcha y las tensiones globales creciendo, los ciudadanos europeos valoran más que nunca el respaldo colectivo que ofrece la Unión Europea, ¿no? La pertenencia al bloque se percibe como una red de protección frente a amenazas externas, una especie de escudo. Sí, no está, creo que está una palabra muy bien elegida, ¿no? Es un escudo común que va más allá de lo militar, ¿no? Porque incluye la estabilidad política, la cooperación en inteligencia, por ejemplo, la defensa de los valores democráticos y la capacidad de actuar unidos frente a crisis internacionales, siempre y cuando no haya muchos gobiernos que sean como Eslovaquia o como Hungría. De momento, claro, eso no lo hemos vivido en la Unión Europea todavía, pero de momento los gobiernos más euroescépticos, por decirlo de alguna manera, que han llegado al poder, lo han llegado en países muy pequeños. Pero ¿qué pasa si de repente uno de estos gobiernos llega a Alemania? Sí, que puede a Francia, pasar perfectamente, Italia? porque además Claro. hay una fuerza política en ambos casos en los que has comentado, en Francia y en Alemania, esto podría pasar, ¿no? Claro, habría que ver hasta qué punto, una vez estos países puedan llegar al poder, estas fuerzas más euroescépticas, si son tan beligerantes como la Hungría de Orbán o si en cambio se moderan un poco. El otro día me decía mi madre, oye, y esto de rearme me parece muy bien, pero ¿qué pasa si nos rearmamos y llegan al poder toda esta gente de repente? Llega FD, llega... Claro. Un dilema, ¿eh? Es una buena manera de verlo. Sí, en cualquier caso, ¿no? Durante mucho tiempo el principal argumento para defender la integración europea era el desarrollo económico. Y aunque sigue siendo importante, a mucha gente le importa el desarrollo económico, parece que en el contexto actual el hecho de que la seguridad, en su sentido más amplio,
pase a primer plano, pues es muy importante, claro. Sí. Bueno, la encuesta también sugiere que, pese al escepticismo que a veces se escucha en el debate político, la mayoría de los europeos ve a la Unión Europea como algo útil, tangible y beneficioso para su día a día. Y eso, en un continente marcado por crisis sucesivas, no me parece que sea un dato menor, ¿no? Sí, específicamente el 74% de los europeos creen que... vamos a dejar aquí el gráfico para ver cómo ha evolucionado, porque estamos en máximos históricos. El 74% de los europeos creen que la Unión Europea es beneficioso para su país y para su día a día. Yo creo que la verdad, hombre, es una cantidad muy reseñable. Muy reseñable. Habría luego que ver cómo ha sido. Yo no he mirado los gráficos, esto ¿Vale? lo estás poniendo tú realmente, pero me interesa cómo se distribuye esto por países, ¿no? Porque entiendo que, claro, que no todo el mundo habrá respondido lo mismo. No tenemos datos por países, Vale. pero de momento es un dato agregado. Vale. Pero bueno, igualmente, oye, es bastante interesante. Sí, Mira, yo creo que también sería importante. Voy a buscarlos porque creo que en el barómetro que han publicado no aparece el tema disgregado por país, pero me lo voy a repasar otra vez por si acaso, porque es verdad que sí que sería muy interesante ver en qué países esa percepción es menor. No tanto mayor, porque mayor, bueno, pues puede ser en países, pues me lo imagino, ¿no? En Bélgica, en Países Bajos, en España, en Portugal. Pero me gustaría ver, sobre todo, cómo está la cosa por el este de Europa. Claro. Más que por el este de Europa, por el centro de Europa, ¿no? Pues los Austria, Eslovenia, ese tipo de países, Croacia, ¿no? A ver qué opinan por allí. Pues si te parece, lo traemos mañana y lo comentamos. Pues mañana lo comentamos, si es que hay esa información disponible. Si es que podemos. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy, noticias geopolíticas y económicas. Los que estáis en Memorias de PET tenéis en la descripción el link al programa completo. Los que estéis ya en la pecera de Memorias, alumnos aventajados, y los que estén en Spotify, también alumnos aventajados, pues podéis seguir directamente con este mismo vídeo. Sí, que además vamos a hablar hoy de armas nucleares, que eso es algo que siempre gustan las armas nucleares. Si queréis ¿Y de qué más? Y de Carlos II, el hechizado. Y de Carlos II, el hechizado, es verdad, en las profundidades de la historia. Pero bueno, antes vamos con la primera sección.